Vamos a ver un ejemplo para reactores CSTR en serie. Entonces, para dos reactores en serie, se alcanza el 40% de conversión en el primer reactor. ¿Cuál es el volumen de cada uno de los dos reactores que se necesita para alcanzar una conversión del 80%? Alcanzar una conversión del 80% de la especie A, entrante. Entonces, las preguntas serían: calcule, inciso A, calcule el volumen del CSTR1, calcule el volumen del CSTR2. Sí, entonces ya tenemos esos dos. ¿Qué datos vamos a necesitar? Pues en este caso vamos a necesitar los mismos datos de conversión contra FA0 sobre D-RA. Entonces, eso ya lo teníamos. Vamos a arreglar unos errores de aquí: conversión y reactores. Ok, ya está. Entonces teníamos que X y FA0. FA0 sobre D menos RA. Tenemos el valor de 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.6, 0.7 y 0.8. Los volúmenes ya calculados eran de 0.89, 1.09, 1.33, 2.05, 0.5, 3.54, 5.006 y 8. Estos ya sabemos que las unidades de estos son en metros cúbicos. ¿Qué otra cosa? Pues no tenemos nada más. Entonces, para calcular el volumen del primer CSTR, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la fórmula: volumen 1 va a ser igual a FA0 por X1 sobre D la rapidez de reacción 1, pero esa rapidez de reacción es cuando se llega a una conversión del 40%. Entonces, tenemos la conversión. Aquí ya sabemos que FA0 va a valer 0.4 mol por segundo, pero ya va implícito en esta fórmula, así es que ya no lo necesitamos. O sea, lo que tendríamos sería toda esta parte: FA0 sobre D menos RA, ¿sí? Y FA0 sobre D menos RA, cuando la conversión es del 40%, es de 2.05. Entonces lo único que tendríamos es que vamos a multiplicar vamos a poner la fórmula de esta forma: FA0 sobre D menos RA
por el 40% multiplicado por x1. Este valor ya lo tenemos, sería esta columna, y este valor de x1 ya lo tenemos, sería esta columna. Entonces el volumen 1 va a ser igual a esto que vale 2.05 metros cúbicos por x1, que serían 0.4. ¿Sí? Porque dice que en el primer reactor se alcanza una conversión del 40%, entonces tendríamos un volumen de 0.82 metros cúbicos. Y ese sería nuestro volumen de nuestro primer reactor. ¿Sí? ¿Cómo representaríamos esto? Pues lo podemos representar como un rectángulo. ¿Sí? Entonces, si graficamos esto, graficamos los datos de conversión. Estos serían los datos de conversión, y esto sería FA0 sobre menos RA, FA0 sobre D menos RA, este eje, y este sería conversión. Entonces, si graficamos los datos, vamos a ver que vamos a llegar a una conversión del 40%. Entonces, ahí es donde nos vamos a situar el punto, y de ahí trazamos una línea, que sería esta línea, la verde, hasta 2.045. Entonces, todo esto, incluso esto de arriba y esto de abajo, sería mi primer rectángulo, que sería el volumen del reactor. El área de este rectángulo va a ser el volumen del reactor, y el área sería de 0.82 metros cúbicos. Ajá. Ok, entonces ya terminamos de calcular el volumen del primer reactor CCTR. ¿Sí? Entonces, ese sería el volumen de este reactor que tenemos aquí. Sería el volumen de este reactor que tenemos aquí, sería de 0.82 metros cúbicos. Ajá, porque ya sabemos que llegan a una conversión del 40%. Ahora lo que necesitaríamos sería calcular el volumen. Voy a borrar esto, este no lo necesito. Sería calcular el volumen del reactor número 2. Entonces, ¿cómo le puse? Volumen del segundo CSTR. Ajá. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen del segundo CSTR? Con el balance general molar que calculamos para el segundo, tercero, cuarto reactor. En este caso es el segundo. Sería 2 es igual a FA0 por x2 menos x1 entre D, la rapidez de reacción cuando se llega al 80%. ¿Sí? Porque ahora vamos a necesitar la rapidez de reacción que se requiere al 80%. ¿Y cuál sería esa? Pues sería el último punto. ¿Sí? El volumen es de 8 metros cúbicos y la conversión es de 0.8. Ok, entonces lo que haríamos sería dividir la fórmula de esta manera. Volumen 2 va a ser igual a FA0 sobre D menos rapidez de reacción cuando se llega al 80%, x2 menos x1. Entonces el volumen 2 va a ser igual a, ¿cuál sería? Sería 8. Sería 8FA0 sobre D menos RA, 8 metros cúbicos. Ajá. Y x2 menos x1, x2 va a ser de, queremos llegar al 80% de conversión global, sería 0.8 menos x1, que sería de 0.4. Entonces el volumen 2 va a ser de 4.01 metros cúbicos. ¿Y cómo estaríamos representando esto? Pues si graficamos en la misma, veríamos que sería este nuevo rectángulo rosa. Ese tendría el volumen de 4.01 metros, y este tendría el de 0.82.
82. Entonces aquí tendríamos también volumen 2 va a ser igual a 4.01 metros cúbicos. Entonces ya tenemos los dos, la conversión para los dos, perdón, el volumen para los dos reactores. Entonces lo que tendríamos que calcular también sería el volumen total, y el volumen total va a ser el volumen del reactor número 1, ese sería el volumen del sistema, volumen del reactor número 1 más el volumen del reactor número 2. Entonces esto sería 0.82 más... perdón, esta multiplicación nos da esto. No da esto, da un valor de 3.2. 3.2, no sé por qué le puse ese valor. Entonces esto sería de 3.2 metros cúbicos. No sé por qué le puse de 4. Entonces lo quitamos y quitamos esto y le pongo el valor que es de 3.2 y 3.2 metros cúbicos. Eso es lo que daba 8 por 0.8 por 0.4. Entonces ese sería de 3.2 y el total del volumen total es lo que nos daba 4.01 metros cúbicos. Entonces ese sería el volumen total de nuestro sistema y correspondería a dos rectángulos. Si se dan cuenta, ese volumen es mucho menor que utilizar un CCTR completo desde un principio para llegar a una conversión desde 0 a 0.80. El volumen sería de esta manera, todo este rectángulo amarillo, ¿sí? Todo este rectángulo amarillo era el volumen si nosotros utilizáramos un solo CCTR, pero si nosotros hacemos este arreglo de dos CCTRs en serie, disminuimos el volumen. En este caso, cuando utilizamos un solo CCTR, nos daba un volumen de 6, me parece. Y ahorita que estamos utilizando esta serie de reactores CCTR, nos da un volumen de 4. Entonces, ustedes mismos ahí pueden ver el beneficio de utilizar reactores en serie.